Pensaron que no me daría cuenta. Esa es la parte que realmente se me atragantó más tarde. Me dieron la pala y pensaron que simplemente cavaría mi propia tumba sin mirar hacia abajo. Me llamo Arturo Gómez. Tengo 58 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, trabajé en la trastienda de logística del centro, SADCB. No era llamativo. No salía a las happy hours. No le hacía la pelota a nadie. Simplemente mantenía los sistemas limpios, los proveedores en regla y los contratos blindados. Trabajo estable. Nadie se fijaba en mí, y me gustaba que fuera así. Pero un jueves por la mañana, todo se torció. Rodrigo Valdés, mi jefe, se acercó con esa caminata de poder engreída que hacía cuando quería actuar como un jefe. Traje entallado, gran sonrisa, cero conciencia real. Lo soltó. Yo conocía a los proveedores de verdad. Sabía a qué olían sus papeles. Y este apestaba a algo turbio. No armé un escándalo. Todavía no. Solo lo marqué discretamente. Intenté verificar sus credenciales. El certificado ISO estaba firmado por alguien llamado Dave, sin apellido. El registro federal de contribuyentes no coincidía con los registros del SAT. El identificador de proveedor estaba duplicado 2 veces. Redacté un correo electrónico y lo marqué como interno. O acababa de toparme con una red de fraude en toda regla, o me estaban preparando para que yo cargara con la culpa. En las reuniones de Zoom, mantenía mi cámara encendida y la boca cerrada mientras Rodrigo hablaba sin parar sobre sinergias verticales y alineación del impulso. Siempre tenía una pizarra detrás de él como si estuviera reinventando la logística, no desviando dinero a través de proveedores fantasma. Mientras tanto, la basura no paraba de llegar. Nuevos paquetes de proveedores seguían apareciendo en mi flujo de trabajo sin RFC, sin números de teléfono, solo con declaraciones de emisión vagas y apartados de correos de Quintana Roo y Baja California Sur. Todos tenían una cosa en común, aprobado por Valdés etiquetado en la columna de notas. Revisé nuestro sistema interno de adquisiciones, el que Rodrigo impulsó el trimestre pasado después de agilizar el cumplimiento. Intenté sacar los registros de acceso para ver quién había creado las entradas de los proveedores. Acceso bloqueado. Intenté rodearlo a través del software financiero antiguo. Callejón sin salida. Así que le escribí a Javier de Informática. Un chico joven, todavía novato pero avispado. Oye, ¿quién creó la función de auditoría en el nuevo sistema? Respondió 2 minutos después. Ese contratista de Guadalajara. ¿Se fue? Transferido antes del lanzamiento. No dejó documentos. Ni siquiera me molesté en responder. Dejé de buscar respuestas. Dejé de enviar seguimientos que nadie leería. Si querían dejarme fuera, perfecto. Trabajaría desde fuera. Fue entonces cuando creé mi segunda carpeta. Esta vez no estaba oculta, solo enterrada a plena vista bajo los archivos de revisión de proveedores. La llamé de expediente, óxido. Había algo en ello que me parecía correcto. El tipo de decadencia lenta y silenciosa que se extiende hasta que todo se derrumba. Cada hilo de Slack donde Rodrigo me decía que me echara para atrás, guardado. Cada detalle de factura que faltaba, etiquetado. Cada certificado falso, cada RFC copiado y pegado, cada dirección reciclada, registrado. Incluso tenía una captura de pantalla de una llamada de equipo donde Rodrigo dijo, alto y orgulloso, Arturo, no estás aquí para jugar al detective. Solo mueve los papeles. Se rió. Todos se rieron. Después de eso, hice clic en grabar reunión. Dejé que todos creyeran que me estaba quedando sin fuerzas. Me dejé llevar, llegué tarde 1 o 2 veces, evité las conversaciones triviales, dejé mi camisa arrugada, dejé que Rodrigo me diera palmaditas en la espalda en las reuniones como si fuera un tipo de inventario acabado que aguantaba hasta la jubilación. Eso funcionó mejor de lo que pensaba. La gente dejó de incluirme en los correos electrónicos de estrategia. Un líder de proyecto incluso respondió a todos sin eliminarme y escribió, mantengamos a Arturo fuera de esto. Todavía está en su fase de revisar cada formulario. Perfecto. Cada vez que me dejaban fuera, se volvían más descuidados.
Cada vez que me entregaban un formulario incorrecto, añadía una nueva entrada a Óxido. Y me refiero a todo. Informes de gastos que no coincidían con los envíos, órdenes de ruta sin destino. Incluso correos electrónicos de proveedores sin firmas SPF o DKIM, básicamente imposibles de rastrear. Todo olía a un encubrimiento disfrazado de implementación. Y Rodrigo, él se inclinó más hacia el acto de líder de secta. Las llamadas de fin de mes se convirtieron en mítines de ánimo. Mantengamos la energía, gente. El impulso lo es todo. Este cuarto trimestre nos va a definir. Yo silenciaba mi micrófono y sorbía mi café. Después de las 5 de la tarde, mientras ellos chocaban sus copas en la Happy Hour o socializaban con proveedores que yo no tocaría ni con un palo de 3 metros, yo seguía en mi escritorio. Una pantalla para los archivos de proveedores, una para cruzar referencias de cuentas, una para las copias de seguridad. Óxido crecía por horas. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que me había roto un molar. Me alejé de la pantalla, entré en la sala de descanso y me serví café frío de una cafetera que no se había limpiado en una semana. No lo saboreé, no me importó, porque no estaba cansado. No era viejo ni estaba quemado o confundido. Era el único que seguía despierto en una empresa que funcionaba a base de fraude. Y mientras ellos estaban ahí presumiendo, quemando dinero como si fuera gratis, yo estaba construyendo un caso lo suficientemente sólido como para enterrar a un club de yates. Siguiente carpeta, vínculos bancarios. Volví a mi escritorio e hice clic en Nuevo. Abrí la nueva carpeta y la etiqueté como vínculos bancarios. Luego cogí el teléfono y llamé a Miguel. No habíamos hablado en meses. Solía sentarse 2 filas por delante de mí en auditoría. Un tipo listo, con buena memoria. Lo despidieron el año pasado durante la reestructuración. Traducción, descubrió demasiadas cosas e incomodó a alguien. Contestó al segundo timbrazo. ¿Arturo? Sí. Una pausa. Luego dijo, ¿encontraste servicios logísticos integrales, verdad? Me quedé helado. Ni siquiera había dicho una palabra todavía, solo su nombre. Eso fue todo. Me recliné en mi silla, con el corazón martilleando un poco más fuerte de lo que me gustaba. ¿Cómo demonios sabes eso? Se rió, una risa corta y seca. Porque los marqué el pasado febrero. Un grupo de proveedores con diferentes nombres, pero con la misma documentación de fondo. Rodrigo los llamó, socios heredados, y me dijo que lo dejara. Al día siguiente, mi acceso al sistema había desaparecido. Una semana después, yo también. Miré mi pantalla. Servicios logísticos integrales aparecía allí en negrita en una factura marcada como si me estuviera desafiando a seguir. ¿Qué encontraste?, pregunté. Números de teléfono que coincidían en varias cuentas, información de ruta idéntica, certificados ISO reciclados con diferentes membretes. Investigué los registros de propiedad. Todo conducía a una empresa fantasma en Montana. Supuestamente una sociedad de cartera sin personal, sin historial, sin nada. Hizo una pausa. No existe, Arturo. Es humo. Hice clic para abrir Óxido y empecé a sacar mis propias capturas de pantalla para compararlas. Tengo los certificados. Uno de ellos firmado por un tipo llamado Dave. ¿Sin apellido? El mismo que yo recibí. Pensé que era una broma hasta que lo vi en 3 perfiles de proveedores diferentes. Así de rápido, tuve la confirmación. No estaba paranoico. No me lo estaba imaginando. Estábamos mirando la misma pila de basura. 2 pares de ojos, un lío de mentiras. ¿Todavía tienes tus archivos?, pregunté. Copia de seguridad, encriptados. ¿Crees que confiaba en la red de logística del centro? Casi sonreí. Ese era Miguel. Le envié un enlace a una carpeta privada con todo lo que tenía, capturas de pantalla, números de ruta marcados, registros de Slack, incluso el pequeño arrebato de Rodrigo de no estás aquí para jugar al detective. Se quedó en silencio durante 1 minuto entero, desplazándose por todo. Luego silbó bajo. Maldición, Arturo. No estabas solo husmeando. Tienes el cadáver entero. Todo apunta a un solo nombre, Miguel. No necesitaba que lo dijera.
Rodrigo, dijo él. Ha estado llevando este juego durante más de un año, probablemente más. Y cada vez que alguien lo descubre, lo trasladan, lo despiden o lo silencian. Sentí el pulso en mi mandíbula de nuevo. Tenso, controlado. ¿Crees que se lo está embolsando?, pregunté. Sin duda, dijo Miguel. Pero no solo. Este tipo de operación. Alguien en finanzas tiene que estar aprobando las transacciones. Al menos una persona está blanqueando las transferencias bancarias. Mi cursor se cernía sobre un archivo etiquetado como Valdés, un nuevo lote de facturas, todas aprobadas con el mismo sello electrónico. Sus iniciales, su nombre, sin contrafirma. Esto no era un rastro. Esto era una maldita hoguera. Y Rodrigo Valdés estaba de pie en medio de ella sosteniendo un bidón de gasolina. Después de esa llamada con Miguel, algo dentro de mí encajó. Dejé de fingir. No más asentimientos educados en las reuniones cuando Rodrigo presumía de agilizar la aprobación de proveedores. No más aplausos falsos cuando felicitaba a las mismas personas que firmaban sus contratos basura. Me senté, con los brazos cruzados, y dejé que sintiera el silencio. Se dio cuenta. La semana siguiente, Recursos Humanos empezó a husmear. Entonces Rodrigo cambió de táctica. Dejó de intentar encantarme delante del equipo y empezó a trabajar entre bastidores. Pequeños comentarios se colaban en Slack. Necesitamos jugadores de equipo. No estoy seguro de que Arturo esté alineado con la nueva dirección. Quizás es hora de empezar a pensar en la planificación de la transición. Lo suficientemente vago como para sonar inofensivo, lo suficientemente afilado como para envenenar el aire. No respondí. Archivé cada mensaje, exporté cada hilo. Día a día, se volvió más audaz. Las invitaciones de Recursos Humanos se convirtieron en discusiones de rendimiento. Las reuniones de equipo se convirtieron en emboscadas preparadas donde soltaba mi nombre en frases como, algunos de nosotros nos resistimos al progreso, o ciertos empleados parecen atascados en el pensamiento heredado. Los analistas más jóvenes me miraban, confundidos, nerviosos. Yo simplemente les devolvía la mirada, con una calma total. Si Rodrigo quería jugar al ajedrez corporativo, bien. Yo ya tenía la reina. Después de las 5 de la tarde, cuando la oficina se vaciaba, me quedaba. Sin música, sin luces, solo el brillo de 3 monitores. Una pantalla mostraba los archivos de proveedores. Otra mostraba los registros de auditoría de los sistemas antiguos a los que todavía tenía acceso por la puerta de atrás. La tercera, mi nueva obsesión, rastreaba las cuentas bancarias vinculadas a esas empresas falsas. Empecé a notar patrones, transferencias divididas en múltiples cuentas pequeñas, pasando por Nevada y Delaware antes de aterrizar en la misma sociedad de cartera que Miguel había mencionado. Cada firma apuntaba a Rodrigo. La evidencia era ahora una montaña, y ya había terminado de mantenerla dispersa. Así que creé la carpeta final. La llamé Cassandra. Dentro de ella, organicé todo. Cada archivo, cada mensaje, cada contrato. Si Óxido era mi red, Cassandra era la cuchilla. Y dentro de Cassandra había una carpeta más, escondida en lo más profundo, C209. Ese nombre no era aleatorio. Era la antigua cláusula enterrada en el manual de cumplimiento de logística del centro, escrita cuando a la empresa realmente le importaba la legalidad. La cláusula establecía que cualquier empleado que proporcionara pruebas verificables de fraude a las autoridades federales desencadenaría una investigación obligatoria. Ningún ejecutivo podía interceptarla. Ningún departamento legal podía enterrarla. Una vez presentada, se convertía en propiedad federal, intocable. Imprimí una copia de la cláusula y la pegué dentro del cajón de mi escritorio. Un recordatorio. Rodrigo pensaba que dirigía una empresa. No se daba cuenta de que estaba sentado sobre un cable de alta tensión. Cada noche, refinaba Cassandra, codificaba los archivos por colores, volvía a comprobar las fechas y añadía anotaciones que vinculaban las aprobaciones de Rodrigo con los proveedores fantasma que Miguel y yo habíamos identificado. Ya no era solo una sospecha. Era un rastro de engaño deliberado. Para cuando llegaba la medianoche, mis pantallas estaban llenas de pruebas.
Le dio mi proyecto a Carlos, el mismo chico que una vez presentó un archivo de Excel en blanco como informe de costes y lo llamó un fallo de datos. Acabé con Rodrigo después de la reunión. Le diste mi proyecto a Carlos. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. Has estado bajo mucha presión, Arturo. Recursos Humanos cree que es mejor que te tomes un respiro. Seguirás teniendo acceso a los archivos, solo que no el papel principal. Un respiro, repetí, con la mandíbula apretada. Solo queremos asegurarnos de que te sientas apoyado durante esta transición. Quizás tomarte un tiempo para recuperarte. ¿Recuperarme? Como si hubiera tenido un accidente de coche. Fue entonces cuando lo entendí. No intentaban ayudar. Intentaban echarme antes de que torpedeara el barco. Y Rodrigo, él era el capitán que fingía no ver el iceberg. La semana se arrastró hasta el viernes, 4:30 de la tarde. Notificación del calendario. Asunto, reunión individual. Sabía exactamente lo que era. La hora de la emboscada corporativa. Demasiado tarde para que Recursos Humanos estuviera cerca, demasiado pronto para irse sin ser visto. Entré en su oficina de cristal, cerré la puerta detrás de mí. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, fingiendo admirar la vista. Se giró, se cruzó de brazos y lo dijo como un guión. No estás aquí para investigar, Arturo. Estás aquí para ejecutar. No parpadeé, no hablé, solo me quedé mirando. Esperó, probablemente esperando que me defendiera. Cuando no lo hice, cambió de postura. Una pequeña grieta en la armadura. Mira, dijo, sé que has estado frustrado, pero la empresa está evolucionando. Necesitamos gente que pueda evolucionar con ella. Dejé escapar una pequeña sonrisa. ¿Evolucionarás? Claro que sí. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? No me molesté en explicarlo. Me levanté, me ajusté el abrigo y me fui por ese día. Cuando el aire frío me golpeó afuera, sentí como si fuera la primera bocanada de aire real que había tomado en meses. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto y un café solo enfriándose a mi lado. Empecé a escribir el resumen ejecutivo. Lo expuse todo, nombres, fechas, identificadores de transacción, firmas digitales, y cada línea un clavo en el ataúd de Rodrigo. Cuando terminé, encripté el archivo, lo firmé con una marca de tiempo y lo programé para su entrega federal. Martes por la mañana, 8:12, llegó. Un sobre blanco liso. Sello oficial, mi nombre impreso limpiamente en el frente. No una solicitud, una citación de la Contraloría del Estado. Lo abrí lentamente, como si quitara la tapa de una bomba. Se exigía cooperación total, se requería toda la documentación, con fecha y plazo límite. Era real. 10 minutos después, revisé Slack. Todos los canales estaban muertos. Sin notificaciones, sin GIFs, sin Rodrigo gritando sobre las victorias trimestrales, solo silencio. A las 9, Informática bloqueó el sistema de adquisiciones. La gente empezó a caminar con ese pánico casual falso, del tipo en que sonríen, pero sus manos no dejan de moverse. A las 9:22, Miguel me reenvió una captura de pantalla de su contacto dentro de finanzas. De Rodrigo Valdés. Para distribución de operaciones ejecutivas. Asunto urgente. ¿Quién le dio a Arturo Gómez acceso a los sistemas de proveedores? Demasiado tarde, Rodrigo. Para el mediodía, 3 de los proveedores fantasma que marqué estaban congelados, sus cuentas suspendidas. Contratos terminados, pendientes de revisión. Finanzas rastreó entre 20 y 35 millones de pesos en pagos canalizados a través de sociedades de cartera en Delaware y Nevada. Los 6 rastros conducían de vuelta a Consultoría Dinámica del Bajío, la consultora falsa en el centro de todo. Vi los números aparecer desde mi sillón reclinable, con el portátil equilibrado sobre mis rodillas, café caliente en la mano. El nombre de Rodrigo estaba firmado en casi todas las aprobaciones. Algunas tenían iniciales, otras sellos digitales, pero todas se remontaban a él. Y eso era solo la superficie. A las 12:03 del mediodía, llegó un memorando a toda la empresa. Asunto, actualización de la respuesta de cumplimiento e integridad.
El cuerpo era breve, solo 2 párrafos, pero el nombre al final me hizo incorporarme: Jorge Cervantes. Lo habían traído de vuelta, nuestro antiguo jefe de auditoría, el tipo que formó a la mitad del equipo de revisión interna y que fue jubilado el año pasado cuando Rodrigo impulsó el nuevo proceso de proveedores. Ahora estaba de vuelta. Su título: Asesor Especial de Cumplimiento para el Consejo Ejecutivo. Traducción: alguien finalmente había tirado de la alarma de incendios. En el momento en que vi el nombre de Jorge, supe que ya no estaban improvisando. Estaban asustados. Porque a Jorge no lo llaman a menos que las cosas hayan superado el punto de poder ser disimuladas. Si lo trajeron, sabían que era más grande que una mala imagen. Era criminal. A media tarde, los ejecutivos que solían ignorar mis correos electrónicos ahora enviaban confirmaciones de lectura cuando simplemente iniciaba sesión en el sistema. Nadie se puso en contacto directamente. Demasiado arriesgado. Pero sentí el cambio. El silencio ya no era despectivo. Era táctico. Cada 5 minutos, actualizaba mi bandeja de entrada. No buscaba actualizaciones. Estaba viendo cómo se cerraban los muros. Otra notificación de Miguel. Esta me hizo reír. ¿Crees que Valdés ya está sudando? Respondí: debería estar hidratándose. A las 5, empezaron a filtrarse noticias. Se abrieron 3 auditorías internas. Una estaba directamente relacionada con la reorganización de la Ruta del Medio Oeste, el proyecto que Rodrigo me quitó y le dio a Carlos, quien aparentemente no pudo explicar por qué 2 proveedores aprobados tenían RFC idénticos. Mientras tanto, Recursos Humanos evitaba a todo el mundo. Las mismas personas que me habían estado molestando por mi bienestar ahora pasaban por mi escritorio como si fuera radioactivo. No me moví. Me quedé conectado, observé los registros y documenté cada acción en Cassandra. Mi disco duro estaba conectado, encriptado y aislado. Ya había ganado. Simplemente aún no se habían dado cuenta. A las 6:42 de la tarde, recibí una copia oculta de alguien de quien no había sabido nada en meses, un antiguo analista de sistemas que se fue después de que Rodrigo reorganizara los equipos de acceso. Una línea: apuesto a que desearían que todavía fuera solo el tipo de inventario. Sí, apuesto a que sí. Miércoles por la mañana, 9:03, se publicó el comunicado de prensa. Logística del centro acepta pagar 150 millones de pesos en sanciones civiles por fallos en las adquisiciones. Agradable y vago, limpio, desinfectado. Sin nombres, sin admisión de fraude, solo un guiño silencioso a brechas operativas. Pero la oficina se resquebrajó por completo. Podías sentirlo en la forma en que la gente dejaba de hablar junto a la máquina de café. No más charlas, no más risas en Slack. Incluso los tipos de ventas, los bocazas que pensaban que dirigían el edificio, de repente susurraban. El nombre de Rodrigo no apareció en el comunicado, pero todos lo sabían. Estaba de permiso pendiente de investigación. Eso es lo que dijo el departamento legal en un memorando enviado justo después del almuerzo. Sin plazos, sin fecha de regreso. No lo despidieron. Todavía no. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado obvio. Pero lo apartaron de la vista como si ya fuera radioactivo. No celebré. Simplemente actualicé mi bandeja de entrada. Se iluminó como un árbol de Navidad. 3 bufetes de abogados diferentes, de los grandes, todos pidiendo conectar para obtener contexto. Uno quería una conversación aclaratoria sobre la documentación de proveedores. Otro simplemente dijo: agradeceríamos su perspectiva. Ninguno de ellos me había hablado antes. Luego llegó el correo electrónico que me hizo incorporarme. Secretaría de la Función Pública. Asunto: gracias. Mensaje: leímos cada palabra. Cassandra fue exhaustiva. Hizo lo correcto. Eso fue todo. Una frase, pero la leí 5 veces. Y luego llegó el mejor a última hora de la tarde. Un contacto de mis antiguos días de auditoría, no había sabido de él en casi una década, me envió un mensaje corto: hemos estado observando este lío de logística del centro. ¿Quieres venir a arreglar algunos sistemas rotos con nosotros? Adjunta había una carta de oferta. Honorarios de 7 cifras, opcionalmente remoto, viajes, autonomía total.
Consultor de cumplimiento para un grupo de vigilancia de adquisiciones que realmente se preocupaba. Sin mandos intermedios, sin Rodrigo, sin proveedores falsos, solo la verdad. Fea, dura, pero limpia. Me quedé allí mirándola, y todo en lo que podía pensar era en cada vez que alguien me ignoraba en las reuniones, cada vez que señalaba un riesgo y me llamaban dramático, cada correo electrónico de mantengamos a Arturo fuera de esto. Cada vez que Rodrigo me sonreía a la cara y me robaba otra parte de mi trabajo. Ahora, no era el tipo del rincón. Era el tipo que les quemó la casa con pruebas, no con cerillas. Alrededor de las 6, salí a la calle. Aire frío, calle tranquila. Caminé 3 manzanas para despejar mi cabeza y volví justo a tiempo para recibir otra notificación. Esta vez de alguien de recursos humanos. Sin asunto, solo una frase: si alguna vez quieres hablar, estamos aquí. La borré. Tuvieron su oportunidad de hablar. Ahora podían sentarse en su desastre y revolver las cenizas. Reenvié la oferta de consultoría a mi correo personal, volví a guardar a Cassandra en su carpeta encriptada y cerré el portátil. Not para siempre, solo por esa noche. Aún no había terminado. Pero ya no estaba improvisando. Había quitado la anilla, visto la explosión. Y finalmente, después de todos esos años de ser el silencioso, pude sentarme y ver cómo todos los demás lo limpiaban. El lunes siguiente, la sala de juntas se oscureció. No literalmente, las luces seguían encendidas. Pero el ambiente era frío como el hormigón. Sin almuerzos de catering, sin magdalenas por la mañana ni bandejas de fruta fresca, sin bromas pasajeras ni globos de cumpleaños a medio gas pegados a las sillas. Solo trajes rígidos, puertas cerradas y blocs de notas legales. Marcela del departamento legal tomó el mando. Siempre lo hacía cuando las cosas se volvían nucleares. Se paró a la cabeza de la mesa, con una carpeta negra en la mano, la voz aguda y plana. Rodrigo Valdés, citado en 17 violaciones separadas, leyó: 7 por aprobaciones de proveedores no autorizadas, 3 por elusión deliberada de los procedimientos de auditoría interna. El resto se enmarca en una mala conducta más amplia relacionada con la integridad de las adquisiciones. La sala permaneció en silencio. Entonces uno de los miembros de la junta, un tipo que recordaba de las revisiones trimestrales, voz profunda, siempre llevaba esas ridículas gafas de montura de cuerno, hizo la pregunta en voz alta. ¿No despedimos al tipo que descubrió todo esto? Marcela no parpadeó. Sí. 48 horas antes de que la citación llegara a su escritorio. Silencio sepulcral de nuevo. Yo no estaba en la sala. No necesitaba estarlo. Lo vi desde casa, acurrucado en mi sillón reclinable, café en una mano, portátil abierto en la mesa auxiliar. Uno de los analistas jóvenes de finanzas me había incluido discretamente en una transmisión privada del resumen de cumplimiento. Sin micrófono, sin cámara, solo ojos puestos. Nadie de recursos humanos se puso en contacto. Nadie intentó programar otra revisión de bienestar. Pero esta vez, el silencio no dolía. Ya no era falta de respeto. Era miedo. No me evitaban porque fuera viejo o estuviera desfasado. Me evitaban porque acababa de mostrarles lo frágil que era todo el sistema y lo fácil que era para alguien como yo, alguien a quien todos ignoraban, arrancarles el suelo de debajo de los pies. Lo leo todas las mañanas ahora, solo una vez, como un ritual, solo para recordarme lo profundo que dejaron que las cosas se pudrieran antes de que a alguien finalmente le importara. De vez en cuando, recibía una notificación de LinkedIn de un antiguo compañero de trabajo. Arturo, ¿de verdad lo hiciste? ¿Es verdad que fuiste tú quien lo destapó? Tío, siempre fuiste callado. No lo vi venir. Nunca respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no se trataba de crédito. No hice esto para ser recordado. Lo hice porque el sistema estaba roto y nadie más tuvo las agallas para hablar. Lo hice para que el próximo tipo sentado en su escritorio viendo a algún sinvergüenza colar basura por encima de las reglas no tuviera que elegir entre su conciencia y su sueldo. Porque casi me rompieron a mí también. Casi me hicieron creer que el silencio era supervivencia. Pero la supervivencia sin integridad, eso es solo una forma lenta de morir. Así que sí, mantuve la boca cerrada cuando importaba y en su lugar abrí el archivo. No necesitaba aplausos.
No necesitaba una placa. Tenía a Cassandra. Tenía CEL 209. Finalmente despidieron a Rodrigo 3 semanas después. Sin desfile, sin correo electrónico de despedida. Solo una declaración de 3 líneas enterrada en la sección de divulgación legal del sitio corporativo. Incumplimiento de la responsabilidad fiduciaria. Así lo llamaron. Jerga legal para la fastidiaste y te pillaron. Después de eso, las fichas de dominó cayeron rápido. Las auditorías internas se ampliaron como grietas en un muro de yeso. Empezaron a aparecer nombres en finanzas y adquisiciones, gente que juraba y perjuraba que nunca habían oído hablar de consultoría dinámica del Bajío. Jorge Cervantes fue traído de vuelta a tiempo completo, esta vez con poder. Y de repente, todos los ejecutivos que solían saludarme de pasada en la sala de descanso, querían reuniones, llamadas, cafés. No respondí. Ya había seguido adelante. Acepté el trabajo de consultoría de la firma de vigilancia. Sin mandos intermedios, sin emojis de Slack, solo trabajo honesto de cumplimiento y unos honorarios de 7 cifras transferidos directamente a mi cuenta. Monté mi oficina en mi garaje, escritorio limpio, 3 monitores y una cafetera rota que tengo desde el 96 que todavía lo hace fuerte y amargo. Mi trabajo ahora era silencioso, enfocado, pero diferente esta vez. Esta vez prestaban atención. Esta vez escuchaban, y no necesitaba levantar la voz. El disco duro de Cassandra permanece en un cajón cerrado con llave, metido debajo de mi archivador de facturas, por si a alguien se le ocurre volver a pasarse de listo. Mantengo una segunda copia encriptada fuera del sitio. Aprendí esa lección. La mayoría de los días no pienso en Rodrigo, pero cuando lo hago, me pregunto si alguna vez se dio cuenta de lo profundo que era realmente el agujero que cavó, o si simplemente siguió cayendo, culpando a la luz por apagarse. Yo no quemé su vida. Él lo hizo. Yo solo me aseguré de que el humo llegara a las personas adecuadas. Ahora duermo bien. No me siento orgulloso. Me siento limpio. Como si hubiera sacado la basura después de olerla pudrirse durante años. Eso es suficiente para mí. Me llamo Arturo Gómez. Tengo 58 años. Solía ser el tipo que nadie notaba, sentado en la parte de atrás manteniendo la máquina en funcionamiento mientras los estafadores jugaban al golf y rellenaban hojas de cálculo. Ya no. Ahora soy la razón por la que nadie en logística del centro toma atajos en las adquisiciones.